Muy bien, continuando con el análisis que estamos haciendo de los versículos del Salmo 119, vamos al número 2. Dice en Reina Valera, en español dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Miremos qué dice en hebreo y compartamos aquí la pantalla. Dice, Asre Nasre, Edotav, Bekal Leb Yitresu. Asre Nasre, Edotav, Bekal Leb Yitresu. Ya vimos qué significa Asre. Asre quiere decir bienaventurado, feliz, dichoso, ¿sí? Ahora pasemos a lo que quiere decir la palabra Nasre o Nasri. La palabra Nasre es el origen de la palabra Nazareo, ¿sí? Quiere decir eh, el que guarda, el que guarda, el que mantiene, ¿sí? El que conserva, ¿sí? El que observa un precepto, por ejemplo, y que en este caso, ¿qué es lo que está observando? ¿Qué es lo que está guardando? Este Nasri está guardando un testimonio de Dota. ¿Qué quiere decir testimonio? Testimonio habla de la prueba, una prueba, test. De ahí viene la palabra en inglés que traduce prueba y que también la usamos nosotros en español como anglicanismo. ¿Es prueba de qué? Prueba de un hecho concreto, ¿sí? Que finalmente estamos hablando de que la verdad se sostiene en hechos concretos, en pruebas. Si no hay pruebas, no hay verdad, ¿sí? Si no hay un hecho concreto, no hay verdad. Entonces, lo que está diciendo es que felices aquellos que guardan, que mantienen, que conservan estas pruebas, estos hechos. ¿Y por qué lo está diciendo? Recordemos que la letra Aleph está hablando de alguien que se cae por su propio peso. Por lo general, nosotros tendemos a olvidar los hechos. Se nos olvida. Llega un momento en que los matrimonios, por ejemplo, empiezan las crisis y todo eso y se les olvida todo por lo que han pasado, ¿sí? Las manifestaciones de amor, los pactos que se han hecho. Entonces, al olvidarse digamos, de esos hechos que han sostenido la relación, pues el matrimonio fracasa. Pero cuando una persona decide guardar, decide hacer registro de todos esos momentos por los cuales han pasado, pues va a llegar un momento en que viene la dificultad y hay donde sostenerse, hay donde recordar que ha habido amor, que ha habido momentos difíciles por los cuales han atravesado, pero que han podido salir adelante. De la misma forma con Dios. A veces se nos olvida tomar un registro, registrar y con ello recordar cada una de las cosas, de las maravillas que vemos en el día a día, hasta que llega un momento en que nos parece que todo eso es normal, ¿sí? Se nos olvida que Dios nos permite, por ejemplo, tener una buena salud, tener un techo, una cama, tener una esposa, un esposo, los hijos, etcétera, los nietos, tener, por ejemplo, un pan en la mesa y con ello dar gracias precisamente por el milagro que estamos experimentando, porque son milagros permanentes. Pero en el día a día, algunos de nosotros olvidamos y creemos que esto es normal, cuando son pruebas del amor de Dios hacia nuestra vida. Entonces lo que está diciendo que felices aquellos que llevan registros de estos testimonios o los hechos concretos en los cuales Dios se ha manifestado en nuestra vida. Pasemos a la segunda parte que dice Bekal Lev Yitresuhu. Quiere decir que en todo el corazón le buscan. Hay algo que es muy interesante en todo esto, y es que eh, de todo corazón está hablando de una intención eh, determinada, es una determinación, es una decisión que se toma con todo el ser, ¿sí? ¿De qué? De buscarle a Dios. No solo de buscarle, sino de consultarle, de preguntarle, aún de inquirirle, de seguirle. Eso se hace justamente cuando se entiende que Dios está cercano, ¿sí? De otra manera, pues entonces no se le tiene en cuenta.
¿Por qué? Porque creemos que no está interesado en nosotros. Sin embargo, aquí de lo que están hablando es que se trata de una decisión consciente de relacionarse con alguien que está cerca. Y se le tiene en cuenta, porque se le pregunta, se le consulta, se le busca, se le sigue, etcétera, y se le ve. Es precisamente a lo cual se está refiriendo. Entonces, eh, ¿quién es feliz? Feliz es tanto aquella persona que no olvida, sino que recuerda, ¿sí?, las acciones, los hechos de Dios, sino también es la persona que le tiene presente, una persona que eh, eh, le da un lugar a Dios en su vida y que toma una decisión. Y aquí está hablando, sobre todo en la parte que habla del corazón, está hablando de una decisión responsable que le involucra a todo su ser. Entonces, en la primera parte, cuando está hablando de aquel que le busca, perdón, que guarda el testimonio, está hablando de un tipo de acción, ¿sí?, que, eh, que tiene un componente clave, ¿sí?, y es la astucia, teniendo en cuenta de que eh, el olvido, ¿sí?, el olvido, eh, cuando viene de forma muy selectiva, porque se nos olvidan algunas cosas, porque la naturaleza humana es muy persuasiva, ¿sí? Y en algunos momentos olvidamos selectivamente. Solamente recordamos lo que nos conviene, pero no nos acordamos de algunas cosas que no justifican, ¿sí?, eh, lo que en determinados momentos se pretende hacer. Entonces, hay que tener cierta astucia. En el caso, aquí hay algo, vemos un hombre de Dios que nos muestra la Biblia, en el caso de Sansón. Este es un vivo ejemplo de esto, ¿sí? Él era además nazario, ¿sí? Entonces está diciendo, ok, muy bien, yo guardo este testimonio, eh, digamos, en este caso este pacto, pero ¿qué sucede? Que hubo una mujer muy astuta que hizo que él obrara de una forma muy simple. Eh, Simplemente cuando, cuando él confió, ¿sí? Él confió eh, de una forma quizá muy inocente, ¿sí? Pero en este caso, Dios está hablando en su palabra diciendo, no, no, es que no hay que ser inocente en esto. ¿Por qué? Porque hay que entender que la naturaleza humana es bastante astuta, ¿sí? Y en determinado momento te va a hacer olvidar algunas cosas. Así que tienes que asegurarte para no olvidar, para no olvidar. Y en el caso de Bekole aquí Resujo, está hablando precisamente de, eh, de lo que Dios está haciendo y que no podemos desconocer, ¿sí? Que va a implicar una decisión de parte de la persona para buscarle con responsabilidad, de tal manera que eh, así podamos no solamente recordar, sino actuar. Y aquí creo que hay un hidush bastante interesante y es actuar como Dios actúa. ¿Para, ¿Para qué? Para poder tener, hay un principio que se llama el principio de la afinidad, para poder tener afinidad con Dios. ¿En qué se basa este principio de afinidad? Un principio que a algunos de ustedes les he hablado en algún momento y tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, los buenos estudiantes se juntan con los buenos estudiantes, el médico se junta con los médicos, el maestro se junta con otros maestros, el ladrón se junta con el ladrón, ¿sí? Porque hay afinidad. Y cuando nosotros decidimos, ¿sí?, tener en cuenta a Dios, siendo que, fíjense lo que hablamos en la letra Sadi, cómo Él es justo y su justicia la opera no desde su lugar de autoridad. Fíjense que Él se sale como de su lugar, de su oficina, hablábamos de un jefe, ¿sí?, que se sale de la oficina y se hace como un barrendero, ¿sí?, siendo que ese oficio quizá no es nada importante,
pero a Dios le place darle importancia a lo que no tiene importancia, que somos nosotros, y Él, al tenernos, no, tenernos en cuenta, pues se pone en nuestros zapatos y opera su justicia desde esa perspectiva, no desde la perspectiva de autoridad del jefe, sino que es desde la perspectiva de nosotros, porque nos entiende, nos comprende. De esa misma forma, ¿sí? El que le busca es precisamente porque le da importancia a Dios. Eh, entonces empieza a actuar consultándole, ¿sí? Haciendo y entendiendo que Él está presente en todo lugar. De esa misma forma también Dios actúa eh, teniéndonos en cuenta. No como reflejo de nosotros, sino que nosotros empezamos a imitarle a Él y nos hacemos afines a Él. Entonces, eso hace que opere ese elemento que junta, que une entre los unos y los otros. Es como decir, oye, tenemos algo en común. Y cuando tenemos algo en común, entonces empezamos a ser amigos. Eso es algo muy, muy bonito. Entonces, ¿quién es esa persona feliz? Es esa persona que recuerda por dónde lo ha pasado Dios, pero también entiende que Él está cercano y le tiene en cuenta. Y eso provoca una afinidad en el Padre que hace que precisamente esa persona empiece a experimentar el gozo, la alegría y la paz que solamente Dios puede dar. Bien, fíjense qué interesante todos estos secretos que empezamos a descubrir justamente cuando miramos el texto en hebreo. Eh, Debes tener inquietudes, preguntas, es muy interesante que las manifiestes y vamos avanzando en este estudio que queremos que sea bastante interactivo. Por favor, si tú decides apoyar este ministerio, pues comunícate con nosotros te orientaremos en todo el proceso. Muchas bendiciones, muchas gracias.